En esta presentación me gustaría mostrarles cómo funciona un circuito RC. Vamos a ver sus curvas, tanto la tensión como el resistor, como la tensión en el capacitor. Y a partir de ver las curvas vamos a poder medir la constante de tiempo. Tenemos un osciloscopio Tektronix para poder observar las curvas. El osciloscopio muestra en pantalla en el eje X el tiempo y en el eje Y la tensión en uno de los canales. En este caso tenemos dos canales que están conectados al circuito. Tenemos un contador para poder medir la frecuencia que estamos aplicando y un generador analógico para aplicar una onda cuadrada. En este momento el osciloscopio muestra el canal verde, que es este, que está conectado al generador. Entonces estamos viendo una onda cuadrada, que es lo que se está aplicando de aproximadamente 300 Hz. ¿Por qué usamos onda cuadrada y no usamos un escalón, como se suele hacer para analizar los circuitos RC en la teoría? Porque el escalón es muy difícil de ver con un osciloscopio, menos aún si es un osciloscopio analógico. En cambio, la onda cuadrada, como es periódica, me permite verlo mucho mejor, por una cuestión del refresco en la pantalla. Bien, entonces, el canal verde mide la tensión de entrada y el canal rojo mide la tensión sobre el capacitor. En este momento, la fuente está aplicada al resistor, el resistor conectado al capacitor y el capacitor conectado a la tierra, al retorno. Bien, entonces, vemos la forma de onda del generador. Si desactivo el canal del generador y activo en el capacitor, podemos ver la onda del capacitor, se puede apreciar el tiempo de carga del mismo y de descarga. Estos tiempos siempre son iguales, están dados por la constante de tiempo, por las relaciones RC, y son uno solo para el circuito, y deberían comportar igual siempre en la subida que en la bajada. Si quiero ver la tensión sobre el resistor, conecto ambos canales y ahí la podemos observar. Vemos que en el capacitor la tensión tiene un pico y después decae rápidamente. ¿Por qué? Porque cuando el capacitor se llena ya no fluye más corriente, entonces la caída sobre el resistor tiende a cero después de un tiempito. Y justamente lo podemos observar acá. Pasa mucha corriente cuando el capacitor se carga y después pasa muy poca corriente. Y entonces tiende a cero la lectura. Podemos observar que el tiempo es muy pequeño, pero el tiempo de descarga también tiene que estar dado por la constante de tiempo del circuito, R por C. Todos estos tiempos siempre tienen que ser equivalentes. Es interesante notar que la amplitud de esta tensión es mayor que la amplitud cuando observamos, por ejemplo, la onda cuadrada en el capacitor. En este caso tenemos una amplitud de 0.2 volt y en este caso casi de 0.4. Esto se debe justamente al comportamiento del circuito RC. No es que cae mayor tensión, sino que sencillamente como cambiamos la tensión de 0.2 volt a menos 0.2 volt, sobre el resistor hay una diferencia potencial más grande. ¿Por qué? Porque cuando yo realizo el cambio, el capacitor está en menos 0,2 volt y después paso a 0,2 volt. Entonces, en el resistor, veo 0,4 volt y por eso veo este pico más grande. Bien, vamos a medir entonces, ahora voy a conectar, ahí está, ahí tengo la tensión sobre el capacitor, voy a magnificar el eje horizontal y ahí tengo la curva de carga, amplificada en el tiempo. Digamos, amplificada me refiero que tengo una escala de 50 microsegundos y antes yo estaba en una escala de 0.5 milisegundos. Esto lo que me permite es medir muy bien el tiempo de subida del circuito RC. En sí, tiempo de subida es una definición específica, hablemos de constante de tiempo, eso lo verán en otra materia. Y bien, la constante de tiempo se define entre el 0 y el 63% aproximadamente. Para una señal que va del menos 0.2 al 0.2 volt, el 63% es 0,5 volt aproximadamente, que es un punto por aquí.
por este cruce. Entonces, el tiempo desde el 0 volt hasta este punto son más o menos 2 divisiones del osciloscopio. Una división, otra división. 2 divisiones del osciloscopio en una escala de 50 microsegundos da 1 milisegundo. 0.1 milisegundo, que es la constante de tiempo teórica. Entonces, terminamos de ver que la constante de tiempo medida es bastante cercana al valor teórico, ¿no? Nuevamente, tenemos 500 microsegundos más 500 microsegundos, son 100 microsegundos, 0.1 milisegundos, y ahí tenemos aproximadamente 0,5 volt. Bien, la medición no es de esta manera, cuando uno quiere medir directamente constante de tiempo, no es la mejor manera para determinarlo. Se usa otra técnica que es medir el tiempo de crecimiento, justamente, eso lo verán en otra materia. Pero además hay que tener en cuenta que esta medición no son mediciones realmente de gran exactitud. ¿Por qué? Fíjense, yo no sé si se percataron, pero cuando ponemos la forma de onda cuadrada, no es perfectamente cuadrada. Pueden verlo aquí y aquí, que hay una pequeña variación. Es muy sutil, ¿eh? Y esta variación se debe a que el generador de funciones tiene una resistencia dentro, en su terminal de salida en serie de 50 ohms. Entonces, no estamos midiendo realmente una onda cuadrada, sino que estamos midiendo lo que pasa después de esos 50 ohms. Y entonces también hay un circuito RC, para el circuito RC hay que considerarlo. Y esto, estamos viendo el transitorio también, que genera ese resistor en combinación con este capacitor. Miren, si yo saco el capacitor, vemos rápidamente cómo se elevan estos extremos. Y entonces estamos evitando ahora sí el problema de los 50 ohms de entrada. Bueno, hay muchos fenómenos en la instrumentación que afectan la medición de RC, no están dentro de la materia, pero siempre recuerden que cuando ustedes miden algo, lo afectan. Y dependiendo de cómo lo afectan y cuánto lo afectan, cuánto va a ser la exactitud de esa medición. Bien.